Iremos tras cada persona que difunda esto, hasta la última. El régimen de Teherán intentó todo para detener la guerra civil que estalló en todo el país. Intentaron cegar al mundo y ensordecer al pueblo con un apagón de electricidad e internet de 100 horas. El régimen pensó que podía limpiar las calles con sangre y encerrar a la gente en sus casas, pero estaban equivocados. Porque esta vez el pánico estaba en el palacio. El caos no estaba en las calles, sino en los propios dormitorios del general. Ahora, este va a ser un tema controvertido, y no me importa si YouTube no lo promociona. Voy a exponer la verdad de todos modos. Los temas controvertidos como este terminan siendo suprimidos por el algoritmo, excepto cuando fuerzas al algoritmo a promocionarlo haciendo clic en el botón de me gusta. Gracias. Las cifras oficiales dicen 646 muertos, pero los datos encriptados de Starlink desde el campo y los informes locales gritan que el número real supera los 3000. Y el fiscal de Khamenei cometió ese error fatal. Colgaremos a todos. Esta amenaza provocó ira, no miedo. Mientras los funcionarios del régimen amenazaban, atraparíamos a todos. Iremos tras cada persona que difunda esto hasta la última. El Shah Reza Pahlavi emitió la orden que lo cambió todo. Para cortar las comunicaciones se consideran objetivos legítimos. En ese momento, la ecuación cambió en las calles. La gente dejó de huir. Cuando el régimen apretó el gatillo, la respuesta no llegó la próxima semana ni mañana. La venganza fue instantánea. Los generales del régimen fueron cazados directamente por el pueblo. Esto no es una protesta. Esto es un colapso del régimen 2.0. Los generales están huyendo, las comisarías están ardiendo y el pueblo está tomando el control del país. Entonces, ¿cómo comenzó esta increíble caza de generales de la Guardia Revolucionaria Islámica? Al examinar los aspectos técnicos e inteligencia de los eventos, estos asesinatos no son actos aleatorios de ira pública. Nos enfrentamos a una operación sistemática de decapitación apoyada por datos de inteligencia de fuente abierta y redes locales. El primer paso es localizar las casas de los comandantes de la Guardia Revolucionaria y altos funcionarios que dieron órdenes de disparar a civiles. Calle por calle, avenida por avenida, se están buscando las casas de los miembros del IRGC y figuras políticas de alto rango de Teherán. Una vez que se identifica la dirección, se pinta una X roja en las puertas y paredes. Este era un marcaje de objetivo para los combatientes de la resistencia en el terreno. El primer nombre en encontrar este símbolo fue el mayor general Javad Khoshabad en la ciudad de Mashhad, una figura clave en el régimen que no solo lucha contra las drogas, sino que también gestiona los mecanismos de lavado de dinero y represión. El plan de movimiento de Javad Khoshabad y su supuesta ruta segura fueron rastreados por las redes de resistencia en el terreno en cuestión de segundos. Técnicamente, esto apunta a una fuga masiva en la red de inteligencia del régimen. Identificar el eslabón débil en el convoy de seguridad de un general es casi imposible sin inteligencia filtrada desde dentro. Sin embargo, Javad fue neutralizado en un ataque vinculado a los rebeldes. Estas acciones revelan claramente cómo se rompieron los escudos protectores de más alto nivel del régimen en uno de sus bastiones ideológicos. Con la confirmación de la muerte del general, una de las arterias logísticas y financieras del IRGC en Mashhad ha desaparecido oficialmente. Lo que sucedió en Ilam fue más allá de la venganza táctica. Los funcionarios del régimen fueron perseguidos hasta sus áreas más seguras. El coronel Mavi Rahimi, quien ordenó el tiroteo de 10 manifestantes en Malik Shahi el 3 de enero, fue seguido hasta su casa por los manifestantes sobrevivientes. Lo que es sorprendente aquí es que la gente ya no se conforma con solo levantar barricadas en las calles, sino que está llevando a cabo asesinatos selectivos. La identificación de la residencia segura de Rahimi y su objetivo es la indicación más concreta de cómo la disciplina y la moral dentro del IRGC han sido destrozadas. El régimen está intentando encubrir estas pérdidas recurriendo a diversas mentiras tragicómicas e implementando un apagón técnico. Sin embargo, datos satelitales y videos filtrados de civiles confirman que las oficinas y casas del general fueron atacadas con explosivos profesionales o armas de fuego a corta distancia. Esta situación destruye el aura de invulnerabilidad del régimen y también devasta la creencia de los soldados de menor rango en proteger a sus comandantes. Los soldados están comenzando a romper la cadena de mando sabiendo que mañana podría ser su turno. ¿Qué pasa con la fuerza policial iraní? Ellos también están entre los que esperan su turno. Todas las comisarías, centros de detención y oficinas de policía en Irán son objetivos.
Con el mensaje del Shah, los manifestantes por la libertad se han centrado recientemente especialmente en las comisarías. El asalto a la comisaría en la ciudad de Babol es un ejemplo de esto. En un ataque organizado al edificio de la Policía Local de Delitos, se rompieron las puertas y se liberaron a docenas de prisioneros políticos y jóvenes manifestantes. El incendio del edificio después del asalto muestra que el aparato estatal de castigo y encarcelamiento ha sido completamente desmantelado en esa área. La quema de la comisaría no es solo la pérdida de un montón de concreto, sino la destrucción del mecanismo de seguridad local del régimen. Las calles de Hamadán se han transformado en zonas liberadas con barricadas. El uso de símbolos y banderas de la era prerevolucionaria demuestra que la gente no solo está en contra del régimen, sino también unida en torno a una identidad alternativa. Las barricadas no son solo barreras físicas, sino que también se han convertido en amortiguadores estratégicos, impidiendo que los vehículos de propaganda y logística del régimen entren en estas áreas. Las fuerzas del régimen se niegan a entrar en estas áreas para evitar poner en riesgo sus vidas. Esta es la indicación más clara de la impotencia y desintegración del ejército. En última instancia, esta serie de asesinatos y redadas demuestra que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha sido infiltrado hasta su núcleo. Cada ruptura en la cadena de mando derrumba las posibilidades de supervivencia del régimen como un dominó. A medida que los generales son eliminados uno por uno, el régimen de Khamenei pierde su profundidad estratégica y es reemplazado por un caos total. Ni las amenazas del jefe de policía ni los apagones de Internet pueden ocultar más la verdad. El régimen iraní se está pudriendo desde dentro y siendo destrozado por golpes externos. Entre todos estos desarrollos, el detalle que Khamenei probablemente más teme es la posible retirada del IRGC del mando. Estas unidades militares son cruciales para la continuación del régimen de Teherán. Sin embargo, el ataque a los generales del régimen ha causado una parálisis estructural en la arquitectura de seguridad de Irán que va mucho más allá de un choque momentáneo. Creado por esta situación es la completa eliminación del sentido de confianza y lealtad dentro del IRGC. La mayor fortaleza de un ejército es la creencia de sus soldados en sus comandantes y su confianza en su invulnerabilidad. Sin embargo, el ataque a figuras como Keshavarzi y Rahimi en sus propios bastiones difundió la pregunta: si los generales no pueden ser protegidos, ¿cómo podemos ser protegidos nosotros? Como una epidemia entre los soldados de menor rango. Esta guerra psicológica tuvo un efecto devastador en la base más leal del régimen, los guardianes de la revolución, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y las milicias Basir. La táctica de marcar casas llevó este miedo a un nivel individual. Los manifestantes comenzaron a identificar las casas de los comandantes de la Guardia Revolucionaria y de los burócratas del régimen y a colocar marcas en sus puertas. Este colapso psicológico tiene el potencial de provocar un motín que podría llevar incluso a las fuerzas de milicia más leales del régimen a deponer las armas o cambiar de bando. La segunda gran ola es el impacto devastador del régimen en la economía sumergida. Los generales del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica no son solo figuras militares, sino también los líderes de una enorme red de corrupción que controla la mitad de la economía de Irán. La purga de figuras como Keshavarzi, quien gestionaba el comercio de sustancias prohibidas, el contrabando de petróleo y el lavado de dinero, está llevando al cierre de los grifos de dinero que financian a las milicias del régimen y las operaciones extranjeras. Cuando el flujo de dinero se detiene, la lealtad de milicias como el Basij o aliados como Hezbollah se evaporará rápidamente. Porque la ideología siempre sucumbe a los salarios impagos. En tercer lugar, la ofensiva del pueblo y el asalto a las comisarías han destruido el principio de disuasión, la función más fundamental del Estado. El incendio de la comisaría de policía en Babol y la liberación de prisioneros es una declaración de que la gente ya no teme al régimen. Por el contrario, el régimen teme a la gente. Esta situación crea un modelo de éxito para los manifestantes en otras ciudades. Es decir, un asalto a una comisaría en un lugar crea un efecto dominó que anima a los combatientes de la resistencia en otras ciudades a tomar medidas más radicales. Las declaraciones amenazantes del jefe de policía del régimen, "iremos hasta el final, los atraparemos a todos", son un grito de impotencia que es diametralmente opuesto a la realidad sobre el terreno. Una vez que se rompe el muro del miedo, la autoridad necesaria para reconstruirlo desaparece. Hoy en las calles de Irán, la policía es la cazada, no los cazadores. Este cambio en el equilibrio de poder muestra que se ha cruzado un umbral irreversible en la psique social. El miedo ha cambiado. Ya no son los disidentes en las celdas quienes tiemblan, sino las élites en los palacios. A todo esto debemos añadir los diversos factores que parecen haber atado las manos de Khamenei.
Primero y ante todo está el cambio en la legitimidad que vino con la declaración de una nueva fase por parte del príncipe heredero Reza Pahlavi. La designación de Pahlavi de las herramientas de propaganda y comunicación del régimen como objetivos legítimos dio a los manifestantes en las calles no solo un objetivo, sino también una visión política. Esto es indicativo de cómo un levantamiento popular ordinario se ha convertido en un movimiento revolucionario organizado. Las banderas de la vieja era ondeando en Hamadán muestran que la hegemonía ideológica de 40 años del régimen ha colapsado y un nuevo orden se ha establecido en las mentes del pueblo. El silencio del ejército y su falta de intervención ante este caos muestran que la última línea de defensa del régimen también está resquebrajándose. La tensión histórica entre los guardianes de la revolución y el ejército está actuando en contra del régimen en este momento de crisis. La negativa de los soldados a disparar contra las personas que dispararon a sus comandantes es prueba de que la cadena de mando del régimen no está funcionando sobre el terreno. Esta impotencia está haciendo que Jamenei y la élite a su alrededor se sientan completamente aislados y atrapados. Cuando no queda una fuerza leal para protegerlos afuera, sus refugios dejan de ser un último refugio y se convierten en prisiones. Este colapso interno también tiene un impacto en los aliados regionales. Si Irán no puede proteger a sus generales en sus propias calles, ¿cómo puede apoyar al régimen de Assad en Siria o a Hezbollah en Líbano? Cada acción contra la estructura militar del régimen en Teherán es un efecto de estrangulamiento para el eje regional de resistencia. A medida que los aliados ven que la fuente principal se seca, comenzarán a velar por sí mismos, lo que llevará al colapso de la influencia geopolítica de Irán de décadas como un castillo de naipes. En la siguiente fase, nos enfrentamos a la realidad de que la máquina de desinformación y propaganda del régimen ya no está funcionando. Las excusas difundidas por el régimen de Teherán ya no resuenan con el pueblo. Por el contrario, estas mentiras exponen cuánto pánico tiene el régimen. En la era de la información, la velocidad de los videos civiles y el análisis de OSINT ha destruido el mecanismo de censura estatal. Una vez que la verdad sale a la luz, el intento del régimen de establecer autoridad permaneciendo en la oscuridad solo aumenta su impotencia. Este proceso es el pueblo iraní reclamando no solo el régimen, sino también su propio destino. Cada joven rescatado en Babol, cada barricada erigida en Hamadán, demuestra que la libertad no es un regalo, sino un derecho que debe ser conquistado. La caída de los generales intocables del régimen ha roto la última cadena en las mentes del pueblo. No hay vuelta atrás ahora porque la gente ha visto su propio poder y ha experimentado de primera mano la debilidad del régimen. Esto no es solo el colapso físico de un régimen, sino también su colapso espiritual e histórico. Estas acciones y la desintegración sistémica que se desarrolla en las calles de Irán son, de hecho, la peor pesadilla de un club de dictadores globales convirtiéndose en realidad. En el tablero de ajedrez estratégico, vemos que el régimen de Khamenei enfrenta no solo un levantamiento popular, sino una nueva generación de modelo revolucionario que podríamos llamar la doctrina de asesinato sin líder. Este modelo no requiere un ejército central. El pueblo paraliza al Estado eliminando a los comandantes locales del régimen uno por uno mediante inteligencia digital y coordinación local. Este es el mensaje más claro y aterrador hasta ahora para los siloviki de Putin, los comisarios del partido de Xi y los generales leales de Kim Jong-un. Sus muros de seguridad ahora son obsoletos frente a la ira popular y la transparencia de la era digital. Este evento muestra cómo la versión iraní del contrato social tácito que Putin hizo con el pueblo ruso ha sido destruida. El régimen de Khamenei prometió seguridad a su pueblo, pero su incapacidad para proteger incluso a sus propios generales demuestra que la razón de ser del régimen ha desaparecido. Estratégicamente, este es el colapso del muro de la ilusión. El ejemplo iraní declara al mundo entero cuán frágil es la estabilidad basada en la autoridad, ya sea en Rusia o en China. La autoridad de un régimen se basa en el miedo y el pueblo iraní ha eliminado ese miedo al apuntar a los propios generales. En el plano geopolítico, la declaración de Pahlavi de un objetivo legítimo está reescribiendo las reglas de la guerra asimétrica. Ahora, no solo los cuarteles o instalaciones militares, sino también los edificios de propaganda que difunden las mentiras del régimen y las instituciones que cortan la comunicación se han convertido en objetivos. Esto tiene como objetivo neutralizar la mayor arma del régimen, el mecanismo de control de la información, atacándolo directamente. Este cambio estratégico es un golpe mortal al punto más débil de las dictaduras, su capacidad para ocultar la verdad.
Además, el desmantelamiento de las redes de corrupción y sustancias ilícitas del general está paralizando la capacidad del régimen para librar una guerra híbrida a escala global. Cuando se corten las operaciones de lavado de dinero de Irán, las estructuras de milicias regionales y las redes de propaganda internacional alimentadas por este dinero también serán aplastadas una por una. Esto significa la evaporación de la influencia geopolítica del régimen no solo en Teherán, sino a lo largo de una vasta geografía que se extiende desde Beirut hasta Damasco y desde Bagdad hasta Sanaa. Para aliados como Rusia y China, Irán ya no es un socio confiable, sino un barco que se hunde y necesita ser rescatado. Estratégicamente, el punto más crítico es la actitud de espera del ejército iraní durante este proceso. Esto demuestra que la estructura dual del ejército dentro del régimen, es decir, el IRGC y el Artesh, se ha convertido en su mayor debilidad. El fracaso del ejército en intervenir en un entorno donde la gente está persiguiendo a los generales puede ser una señal de que el ejército ve su propio futuro junto al pueblo. Si el ejército cambia de bando, esto significaría no solo un cambio de gobierno, sino el desmantelamiento radical de la estructura teocrática de 40 años de Irán y el establecimiento de una identidad nacional en su lugar. En conclusión, la visión general nos dice esto. Lo que está sucediendo en Irán es el modelo más sofisticado de aniquilación basada en el pueblo desarrollado contra los regímenes autoritarios del siglo XXI. Los rangos de los generales no son más que piezas de metal frente a la libertad que el pueblo ha logrado alcanzar. La cuenta regresiva ha terminado para el régimen de Khamenei. El proceso de colapso ha comenzado. Este disparo de advertencia resuena no solo en Teherán, sino también en el Kremlin y Pekín. No hay lugar seguro. La guerra ha llegado a tu hogar y tus generales ya no pueden protegerte. El final del camino está a la vista para el régimen de Khamenei. Teherán está cayendo. Los generales están cayendo uno por uno y el pueblo está recuperando su libertad robada, arrancando las charreteras de los generales ellos mismos. Esa comisaría en llamas en Babol no es solo un montón de piedras, sino las cenizas de 40 años de dictadura. La historia registrará 2026 como ese día glorioso cuando el miedo cambió de bando en Irán y los cazadores se convirtieron en cazados. El regreso de Pahlavi y los gritos de victoria del pueblo en las barricadas son prueba de que la ominosa oscuridad que había descendido sobre Irán ha sido eliminada. Irán se está liberando y este fuego de libertad seguirá sacudiendo los tronos de los tiranos en todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos análisis de PPR Global. Gracias por elegirnos. Por elegirnos. Por elegirnos.